Hermano pastor, no se olvide de mí, no se olvide de mí, aleluya, conécteme por el Facebook Live. Y yo, está bien que va a conectar, muchacho. La gloria a Dios, la gloria siempre para Dios. Leamos, mi hermano, vamos a entrar aquí entonces y vamos a leer del verso 30, vamos a leer hasta el 36 y vamos a ver las reacciones aquí en la palabra de Dios. Mira cómo dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Aleluya. Ahora Jesús estaba hablando, mis hermanos, en una serie de comentarios, estaba diciendo una serie de cosas, ¿verdad? Aludiendo al hecho de que se acercaba su tiempo. ¿Se acuerdan que la semana anterior, cuando comenzamos el capítulo 7, yo les dije a ustedes que este capítulo era el 7, de aquí en adelante eran los últimos 6 meses del ministerio, de la vida de nuestro Señor Jesús aquí sobre la tierra? Y ahora estamos viendo cómo los fariseos, los religiosos de la época, comienzan a enfrentarse a él. ¿Por qué? Porque ahora las multitudes le estaban prestando atención, estaban escuchando sus palabras y estaban siguiéndole más de cerca. Estaban comparando lo que tenemos a lo que este hace. Fíjate que como comienza diciendo que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado, ¿qué? Su hora. Eso quiere decir que no podían, porque el tiempo de él no había llegado. Tanto para coronarlo como rey, porque algunos pretendían hacerlo rey, y otros querían matarlo. El pueblo quería hacerlo rey, y los fariseos querían matarlo. Miren qué cosa, él se encontraba entre los dos. Y la hora de él no había llegado. ¿Ves? En el verso 31, mira cómo dice: y muchos de la multitud creyeron en él. Muchos de la multitud creyeron en él. Y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Mire qué interesante. El Cristo, cuando venga, hará más señales que este. ¿Qué era lo que ellos estaban confesando ahí? Que no era Cristo. La incredulidad y la duda que ellos tenían de si él era o no era. ¿Qué te opinas de eso? Ellos ya estaban viendo milagros, señales y maravillas, porque vieron las bodas de Canaán, ¿verdad que sí? Lo vieron multiplicar panes y peces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué usted cree de eso? Ajá. Ajá. Pero fíjate que hay una profecía de que él iba a nacer en Belén. ¿Cuál es el problema de hoy en día? ¿Y cuál es la asignación? Codinear la escritura. Los que estuvieron aquí el miércoles fueron testigos de cómo fuimos de la ley, del libro de Levíticos, que es el centro de la ley, de la Torá, hasta el nuevo pacto, sin tener que sufrir mucho ni esforzarnos mucho, y conectamos una cosa con la otra, ¿verdad que sí?
Eso es para los que están cogiendo las clases de servidores y ministros aquí conmigo los lunes. ¿Ves? Tú tienes que hacer tu asignación. El problema más grande que tiene la iglesia de nuestros últimos 100 años, y mira como dije 100 años, es que desde que se creó la escuela dominical, la responsabilidad del estudio bíblico se lo delegaron a la iglesia y la gente no estudia la palabra en sus casas. La gente no estudia la palabra en sus hogares. La gente abre la Biblia el miércoles, el viernes y el domingo. Pero ¿y qué del lunes? ¿Y qué del martes? ¿Y qué del jueves? ¿Y qué del sábado? ¿Entiendes? Esas son las cosas, mi hermano, donde nosotros tenemos que tener conciencia. ¿Ves? Porque la escuela dominical está diseñada para ayudar a esos pequeñitos, ¿verdad? A que ellos crezcan en la fe. Pero entonces el trabajo de mamá y de papá de educar a los niños y a las niñas en sus hogares en la fe se perdió. Se perdió. Aleluya, mira para allá. Sheila les dice Dios me los bendiga. Mi prima Lourdes está conectada, dice bendiciones, aleluya. Se están conectando y hay dos otras por ahí, están llegando. Aleluya. Cuando la responsabilidad está en nosotros. Cuando yo voy a Deuteronomio, una de las primeras cosas que Moisés le dice a Israel cuando se está despidiendo es: estas palabras se las vas a enseñar a tus hijos en tu casa, por el camino, cuando llegue, en la noche. Tienes que enseñárselas a tus hijos. Pero la iglesia desarrolla el mecanismo de la escuela dominical con el propósito de que los adultos puedan tener su clase sin distracción. ¿Ves? Esa es la idea de la escuela dominical. Número 2, de que a los chiquitines pues se les enseña la palabra a su nivel. Y en cada grupo de edad se les enseña a su nivel. Pero trajo este problema. Papá y mamá dejaron de abrir las escrituras en la casa y de enseñarle a sus hijos en la casa porque ahora está la escuela dominical. ¿Sí? No, porque yo voy a la escuela dominical y allí me enseñan y ya yo tengo. Pero es como yo dije, ¿y qué pasa el lunes? ¿Y qué pasa el martes? ¿Y qué pasa el jueves? ¿Y qué pasa el sábado? Porque nosotros tenemos servicios miércoles, viernes y domingo, ¿verdad? Pero mi trabajo con la palabra, ¿ves? Mi relación con el Señor es de todos los días. Desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Desde que digo yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, hasta que digo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Eh? ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Y entonces se ha perdido eso. Se ha perdido eso ya en los hogares. Muy pocos hogares abren la Biblia, tienen el altar familiar, se ora juntos, se adora al Señor. Eso es algo que la iglesia tiene que recuperar, porque esa generación que tú ves ahí, esos chiquitines que tú ves ahí, si tú quieres que sigan en los caminos del Señor, tú tienes que enseñarle a ellos. Tú tienes que darle el ejemplo. El ejemplo viene de ti, en tu casa. ¿Qué tú haces en tu casa? Tus nenes te ven orando, tus nenes te ven abriendo la palabra y estudiando. Le compraste una Biblia al nivel de ellos para que ellos te hagan preguntas. Yo tengo una chiquitita de 3 años que cuando está los fines de semana en casa y me ve con la Biblia, ella sale cogiendo para el cuartito de la mamá, porque allá ya tiene una Biblia para la edad de ella, que lo que tiene son más dibujitos que otra cosa. Y entonces ella quiere estudiar la Biblia conmigo. Y yo me tengo que sentar, yo estoy haciendo lo mío y enseñándole a ella: mira, abre aquí, mira, ay, mira los animales subiéndose al arca. Fueron más inteligentes que todos los otros que se quedaron. Ellos se subieron al arca, los otros se ahogaron. Aleluya. ¿Ves? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. ¿Ves? Ellos tenían la profecía. ¿Ves?
porque hablaba del Mesías. Usted desde el capítulo 3 de Génesis, usted empieza a ver todas las profecías. Dios te bendiga, Puerto Reinaldo. Dios te bendiga en esta noche. Gracias por acompañarnos. Ellos tenían todas las profecías. Mira qué interesante esto. Ellos podían trazar las pisadas del Mesías. Ellos podían hasta conocer el tiempo en que el Mesías se iba a presentar delante de ellos. Pero mira la pregunta que le hace aquí en el capítulo 7 de Juan, en el verso 31. Mira lo que dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. ¿Ves? O sea que aún así, teniendo toda esa información disponible en su mano, ellos no fueron capaces de reconocer a quién era el que tenían de frente. ¿Ves? Tú y yo tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra, ¿verdad que sí? Declara ella misma, a la cual hacemos bien en oír, ¿verdad? En recibir. Pues tenemos que escudriñarla para que nadie nos venga a decir a nosotros lo que no es. ¿Eh? ¿Cuántos dicen amén? Eso es así, eso es así. Sin el apóstol Reinaldo me dice: sin el fuego y la revelación del Ruach, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, no hay motivación de estudio. Porque es el Espíritu Santo el que te va a llevar, el que te va a decir: tienes que abrir las Escrituras. Hoy yo estaba arreglando un problema eléctrico en un baño, y la persona me está hablando de lo que está pasando en Gaza, ¿verdad? En Israel, y me está hablando de lo que está pasando en California, y anoche en New York City, y en Chicago. ¿Por qué, si tú dices que Dios es amor? Mira, mami también lo está viendo. Aleluya. Si no saludo a mi mamá, me meto en lío. Ya está en casa, aleluya. Ahora sí que ahora tiene la válvula nueva, ya usted sabe. Los 8 pistones están funcionando a todo lo que da. Y me dice: si Dios es amor, ¿por qué permite que todas estas cosas sucedan? Y yo le dije: bueno, para que tú me comprendas, la respuesta que yo te voy a llevar a darte, tengo que llevar al tiempo antes del tiempo. Antes de que Dios dijese: hágase la luz. Me dice: ¿cómo así? Y yo le digo: porque por el pecado de uno, ¿ok? Esta creación cayó en maldición. Y ese pecado se propagó sobre toda la creación. ¿Ves? Y sobre todos los hombres. Cuando Adán toma la decisión de comer del fruto del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y aunque le dio conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, también recibió las consecuencias de lo que es malo. Y eso es lo que trajo el pecado. Y eso se transmitió a todos nosotros. Y no es que Dios no quiera hacer nada, pero Dios respeta la voluntad del hombre. Dios respeta la voluntad del hombre. Dios nunca transgrede, nunca traspasa tu voluntad. Sino que lo que tú haces trae consecuencias y son tuyas, y son mías. ¿Ves? Por eso fue que le dijo a Caín: cambió tu semblante. El pecado está a las puertas. Tú vas a tomar la decisión, pero tú vas a recibir las consecuencias de tu decisión. Y por eso es que a veces nosotros le echamos a Dios culpa de cosas que no son culpa de Dios, son culpa nuestra por nuestras decisiones. ¿Ves? Por lo que nosotros elegimos, por lo que nosotros hicimos, lo que dijimos o lo que dejamos de hacer. Recibimos esas consecuencias. Esta generación tenía la capacidad de escudriñar la palabra. Tenía la capacidad de escudriñar la palabra. Tenía los 39 libros del antiguo pacto, el Tanakh, ¿verdad? Y dentro del Tanakh había 34 libros que se conocen como la Torah, la ley de Dios. Que se me olvidó leer el Salmo 19 del verso 7 a 11.
La ley de Jehová. Aleluya. Entonces, mi hermano, mira esto que interesante. El apóstol Sheila nos dice, Dios es justo. Sí, Dios es justo. Y Él hace justicia. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Aquí nosotros nos damos cuenta de que ellos, teniendo la capacidad de reconocer a quién tenían de frente, no los reconocieron. No los reconocieron. ¿Eh? Por eso es que más adelante, cuando estemos llegando ya a la entrada triunfal, usted va a ver que Él llora delante de Jerusalén. Él dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a mis profetas. ¿Cuántas veces he querido recogerte bajo mis alas? Así como la gallina recoge a su polluelo. Mas por no haber conocido el tiempo de tu visitación, desierta ha sido dejada tu casa. Ahora, si eso le pasó a ellos, que tenían el Mesías de frente, que tenían la palabra de frente, ¿no podrá pasarnos a nosotros? Pues miren, mi hermanito, sí. Podemos tener al Mesías hablándonos por medio de su palabra y de su espíritu, ¿ok? Y no reconocerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es Él. Porque usted cree que en Mateo 25 dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Tenemos que ver todas estas cosas, mi hermano. El verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles. ¿Para qué? Para que lo aprendiesen, para que lo arrestaran. Oiga. Entonces, por un lado el pueblo estaba en incredulidad, por el otro los fariseos querían callarlos, porque ahora la gente le estaba creyendo más a las palabras de Jesús que a ellos. Espérate, este nos va a quitar la autoridad, este nos va a quitar la influencia que tenemos sobre el pueblo, hay que quitarlo del medio. Siempre que en Israel se levantó un hombre de parte de Dios con una palabra fuerte, siempre enfrentó la oposición. Cójase cualquier profeta, el que usted quiera, y lo va a ver. Mira a Jeremías lo metieron hasta preso. El rey le mandó a quemar todos los rollos y tuvo que volver a escribirlo de nuevo. Mira, tocaron la puerta. Tuvo que volver a escribirlo. ¿Eh? Todos los profetas que escribieron pasaron por esa prueba. Nosotros, aleluya, Felicia, te voy a poner a trabajar, Felicia. Entonces, todos, eso es así, apóstoles, triste que todavía no lo conocen como Mesías hoy en día. Hay mucha gente que dice, oh sí, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, pero como tu Redentor, como tu Mesías, como el ungido de Dios. Mesías lo que quiere decir es ungido. Cristo lo que quiere decir es ungido. Reconocerlo en su identidad. Los otros días yo compartía con alguien y le decía, tú sabes que la gente que tiene baja estima, el problema no es la estima de ellos. El problema no es la estima de ellos. El problema es la identidad de ellos. Todavía ellos no saben quiénes son. ¿Ven? No saben, y como no saben quiénes son, pues no pueden identificarse y no pueden interactuar como quienes ellos son. Eso le pasa a los cristianos. ¿Usted sabía eso? Eso le pasa mucho a los cristianos. Todavía no saben quiénes son en Cristo. Y dudan, como esta gente que dudaron de si este era el Mesías. Viendo milagros, señales y maravillas, todavía se preguntaron, ¿el Mesías va a hacer más señales que este? Por eso, mi hermano, usted y yo tenemos que estar seguros. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? ¿Quién tú eres? Pues mira, si yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, ¿verdad que sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Número 1. ¿Me entiendes? Número 2. Ahora yo no soy esclavo del pecado.
Ahora yo soy siervo de Jesucristo. Manayuni, venga por acá. Tengo unas cositas por aquí para usted. Aleluya. Oiga, esa sierva, Dios la ha bendecido y la va a seguir bendiciendo. Vamos a orar mucho para que Dios le ponga todos sus asuntos. Mire, ahí, donde tienen que estar. Para que ya pronto sus hijos puedan estar por acá y ella pueda descansar tranquilita con su familita por acá, ¿verdad que sí? Pidiéndole al Señor también por todos los que están pasando por esas situaciones, ¿verdad? Que Dios pronto abra esas puertas y ponga esos papeles en orden para que todo se aclare. Mi Dios es bueno. Aleluya. Mira, el evangelista Dani también está por ahí. Gloria a Dios. Somos pueblo de Dios, somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad que sí? Si soy hijo, soy hija de Dios, ¿qué soy? Heredero. Heredero de su reino, ¿verdad que sí? Pues entonces todo lo que Él tiene para darle su reino, yo lo tengo. Pero ¿cómo usted se relaciona? ¿Un padre le da herencia a un hijo que es malo? ¿Verdad que no? Usted tiene que ser un buen hijo, ¿verdad que sí? Usted no recompensa la conducta errónea. Usted no puede recompensar jamás la conducta errónea. Amén. Ah, sí, ahora tengo traductores. Amen. Nunca recompense la conducta errónea, por más que usted ame a su hijo o a su hija. Never reward that wrong conduct of your child. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? You know why? Porque eso usted está recompensando lo malo. Because you're rewarding that's wrong. Y si usted recompensa lo malo, ellos van a aprender que eso es lo que se hace. And if you reward those bad things, that's what they're going to recognize is. Por eso es que tenemos que tener la relación correcta con Dios. So we have to have that correct relationship with God. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Eso es así. Todo por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amen. ¿Ven? Vamos a seguir. Los fariseos, ¿verdad? Pues estaban tratando de ¿qué? De meterlo preso. So the Pharisees were trying to put Jesus in prison. Le mandaron 2 o 3 encubiertos. They sent 2 or 3 people. La respuesta de Jesús le dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Es el verso 33. It says for the... Oh, yeah, I'm in the wrong chapter. Yeah, chapter 7. Oh. Chapter sorry. 7 in John, verse 33. Wrong chapter. Then said Jesus unto him, Yet a little while am I with you, and then I will go unto him that sent me. ¿Qué usted cree de eso? Ahora él les dice, mira esto, él sabe que están buscando para arrestarlo. Él está en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Right, he's in Jerusalem in the tabernacle feast. ¿Okay? Lo están buscando para arrestarlo. And they're searching for Jesus Y la preocupación no es que lo arresten. to arrest him, and his worry is not them arresting La him, preocupación de él es decirte lo que tú necesitas hoy. but for them to tell him what you need to hear. Él le dice, ¿sabe qué? He says, Le dice, un poco más de tiempo y no me vas a ver. he said, a little bit time left, and then you'll no longer see me. Ya faltaban 6 meses. Right, it was 6 ¿Te acuerdas que months. te lo dije? Que de aquí al final del capítulo son 6 meses. From here until the end of the chapter is about 6 months. Entonces ahora él empieza a decirle lo que va a ocurrir. So he begins to tell them what's going to happen. Verso 34. Verse 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. So you shall seek me, you shall find me not, and where I am, neither you cannot come. Y no le estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a la multitud. And he wasn't talking to his disciples, but the multitude. ¿Se acuerdan cuando leímos en el primer capítulo, a los suyos vino y los suyos no les recibieron? Right, in the first chapters we read that he came to his own and his own did not recognize him. Porque no le creyeron. Because they didn't believe him. Y estos que estaban aquí And those who were no le estaban here creyendo, were not believing estaban him. dudando. They were doubting. Por eso es que él le dice, yo me voy. That's why he says, I'm going to leave. A donde yo voy ustedes no pueden ir. And where I'm going to, you can't come with me. Porque para llegar a donde él va, Because to go where he hay que is, creer. you have to believe. Es por medio de la fe. And it's through faith. Como dice mi hermano el apóstol Reinaldo, por medio de la emuná.
Emuná es fe en hebreo. Okay. Aleluya. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que comprender estas verdades que están ahí. So we have to understand these truths that are there. Usted sabe la cantidad de gente que viene a las iglesias todos los domingos You know how many people come every time 2 Sundays y no están seguros si Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, and they're not sure yet if Jesus was truly the Son of God, si verdaderamente murió en la cruz, or if he truly died on the cross, si verdaderamente resucitó de entre los muertos. or if he resurrected among the dead. Hay un grupo grande y creciendo de personas que dudan de la resurrección de Jesús. Right? There's a group of people who still doubt the resurrection of Jesus Christ. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? You know what that means? Eso quiere decir que todavía no están convencidos a esta altura si verdaderamente es Jesús. That's, Quien la palabra dice que es. that still at this height they're not convinced or understand who Jesus is. Pregunta, So question, si usted duda, if you doubt, ¿usted recibe? do you receive? No. No, ¿verdad que no? La palabra dice en Santiago capítulo 1 que el que duda es como la onda del mar, Right? James chapter 1 says that those who doubt are like the waves of the sea, que es llevado de un lado a otro por el viento. that is taken from one side to the other by the wind. Dice que la persona que es así no recibe nada. It says that people like that receive nothing. A veces oramos y no recibimos por eso, ¿sabe? Sometimes we pray and we don't receive because of that. A veces no sabemos pedir Sometimes we don't know how to ask porque no conocemos la voluntad. because we don't know His will. Pedimos lo que no nos conviene. We ask for things that it's not good for us. ¿Y usted cree que Dios le va a dar lo que a usted no le conviene? And do you think that God's going to give you things that, you know, it's no use for you? Jamás, ¿verdad que no? Never. Él te va a dar lo que Él considera que a ti te conviene en este momento. Right? He's going to give you those things in which He believes is good for you in that Amén. moment. Por eso es que yo siempre le digo a usted, vamos a orar That's why I always tell you, let's pray. y vamos a esperar And let's wait que Dios revele su voluntad. for God to reveal His will. En un par de ocasiones la hermana Yuri me llamó hasta llorando, pastor, no sé qué hacer. Right? A few occasions, Julian called Pastor, you know, crying, saying, I don't know what to do. Vamos a orar. And Pastor said, let's pray. Cuando a nosotros se nos acaban las alternativas y las opciones, Right? When all those alternatives, all those options, we have nothing left. nada mejor que ir de rodillas delante del creador del universo Nothing better than to go on your knees and pray to the creator of this world y presentar nuestra petición delante de Él, and present our petition before His presence. confiando en lo siguiente, Trusting in this, que Él sabe que es lo mejor para mí, that He knows what is best for que es me. lo que a mí me conviene He knows what is good for me en este específico tiempo. in this specific time. ¿Ve? La voluntad de Él. His will. Y de ahí me voy. Y si Dios da, And if God gives, amén. amen. Y si Dios quita, And if God takes away, amén. amen. Lo alabo también. Yes. Porque cuando Él da es bendición Right? When He gives, it's a blessing. y cuando Él quita es protección. And when He takes, it's protection. Porque Él sabe lo que nos conviene. Because He knows what's good for us. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Verso 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no la hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Then said the Jews among themselves, where will he go, that we shall not find him? Will he go into the dispersed among the Gentiles and teach the Gentiles? Mira lo que hace el desconocimiento de la palabra de Dios. Look at what happens when you are unknown of the knowledge of the word. ¿Ok? Ellos miraban en lo terrenal, Right? They looked at those things that was earthly, en la horizontal, the horizontal, y se olvidaron and they forgot de lo que Él dijo. of what he said. Voy al que me envió. I'm going to the one who sent me. Y si Él era el Mesías, And if he was the Messiah, el que lo envió, the one who sent him está en los cielos, ¿verdad que is sí? in heaven. ¿Y a dónde Él dijo que Él iba a regresar? And where he said he was going to return. A donde el que lo envió, Él regresaba a los cielos. To where the one who sent him, he was Pero going to entonces, heaven.
Él no iba a ir a los griegos, So he wasn't going to go to the él no iba a Greeks ir a los romanos, or the Romans, porque él fue enviado a los judíos, because he was sent to the Jews, al pueblo de Jehová. to the people of God, Él fue enviado a la casa de Abraham, de Isaac y de Jacob. sent to the house of Abraham, Isaac, and Jacob. Por eso aquí dice: a los suyos vino, That's why it says he came to his own, a los suyos no le but recibieron. his own did not receive Ellos him. no pudieron ver, ellos no pudieron They entender. couldn't see, they couldn't ¿Me understand. entiendes? Mhm. Qué triste es el caso, ¿verdad? Yes. Que a veces por desconocimiento de la palabra dejamos de ver lo que Dios tiene para nosotros. Right? How sad it is that not knowing what the word says, we stop seeing what God has for us, Y dejamos de recibir lo que Dios tiene para nosotros. and we stop receiving that God has for us. Sí, mi hermano. La fe viene como Faith comes by hearing, and hearing the word of y de God. oír la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Yes. Pero cuando yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios sobre algún asunto, So when I want to know what is the will of God on certain aquí situations, es que yo voy. I have to go into the word. El problema es que muchas veces The problem is that many lo times que la palabra de Dios te va a decir no es lo que tú quieres oír. what the word of God wants to tell you is not what you want to hear. Yo te diría que en el 95% de las ocasiones lo que tú vas a leer no es lo que tú quieres oír. Right? 95% of the time of what you read is not what you want to hear. Porque Dios tiene que tratar primeramente con todos los asuntos Right? Because God has to work with all those situations que están en nuestras vidas, that's in our lives que son impedimentos that is a stumbling block para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. for the will of God to be fulfilled in our lives. Ellos pensaban que él iba a coger un barco y se iba a ir para las islas griegas. They thought that he was going to go on a ship and go to the Greek islands Un crucero por allá por Santorini. on a cruise to Santorini. Iba a llegar a Atenas. Iba a ver el Partenón, el templo de Marte. ¿Tú sabes cuál es el problema del templo de Marte, verdad? Que si no es Marte, no lo abren. No translation. No sabe. Amén. Amen. Yo quiero ir al que está abierto los 7 días. Amen. En el verso 36 dice: ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. What manner of saying is this that he said, you shall seek me and shall not find me, and where am I that you cannot come? Es que él iba pronto, él iba a regresar al reino de su padre. Right? He was going to return to the kingdom of his father Él iba a cumplir con el plan de salvación del hombre. and complete with that plan of salvation for man. Cumpliendo con el plan de salvación. Completing with that salvation, Eso es así, apóstol. Él se fue a preparar lugar para nosotros. yes, ¿verdad que he sí? went to prepare a place for us. Pero ellos no lo podían comprender porque ellos estaban pensando en lo material. Right? They couldn't understand that because they were thinking about the material. Ellos no querían un salvador. They did not want a savior. Ellos lo que querían era un conquistador. They wanted a conqueror, El que iba a echar a Roma. those who would take out Rome Iba a restaurar el reino. and restore the kingdom ¿Ves? Y iba a reinar con ellos para siempre. and reign with Eso them era lo que ellos forever. estaban esperando. That's what they were waiting ¿Ves? for. Y él no vino, la primera vez no vino como un conquistador, él vino como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Right? And the first time he came, he didn't come as a conqueror, but as the Lamb of God that takes away the sin from A the world. establecer el reino de los cielos sobre la tierra To establish the kingdom of heaven here on earth, y constituirlo en reino de Dios, and to constitute that into the kingdom of God, ¿eh? Donde hay salvación, where there's salvation, donde hay sanidad, where there's healing, hay liberación, there's hay liberation, provisión, there's hay provision, restauración, there's hay restoration, avivamiento. there's revival. Todo eso está ahí, All that is there. pero ellos no lo vieron. But they could not see that. Vamos a leer los versos 37 al 39. Amen. Verses 37 to 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amen. ¿Usted cree eso? Mira cómo la cuestión va de que lo querían arrestar So they wanted to arrest him,
La cuestión va de que no creían en él and that they didn't believe in him, y eso no lo detuvo de impartirles las verdades del reino. and that didn't stop him from saying the truths of the kingdom. Eso no lo detuvo a él de decirle lo que ellos necesitaban oír. That didn't stop him from telling them what they needed to hear. Jesús no era un predicador para nuestros días. Jesus was not a preacher for our days. Si Jesús hubiese predicado en las iglesias de hoy, If Jesus would have preached in today's churches, nadie lo invita. no one would have invited him, Porque él no iba a decirle lo que ellos querían oír. because he wasn't going to say what they wanted to Él iba a hear. decirle lo que ellos necesitaban escuchar. He was going to tell them what they needed to hear. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Amen. He says that if you have thirst, come to me. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Remember the Samaritan woman? ¿Cuántos se acuerdan cuando estudiamos la mujer samaritana? When we studied the Samaritan woman, Dame de beber. he said, give me something to drink. Y en la interacción, And in their interaction, él le dijo, si tú conocieras el don que está delante de ti, he says, if you would know the gift that is before you, tú le pedirías a él de beber. you would ask him of something to drink. Y él te daría agua que salta para vida eterna. And he would give you water that spurs for living. A una mujer samaritana, Right? It was a Samaritan woman que no era de los judíos kosher de Jerusalén, who was not a kosher Jew. a culture Jew. Ella estaba mezclada con otras naciones, con otros pueblos. She was mixed with other nations, other types of people. Y él le dijo lo que ella no quería oír. And he told her what she didn't want to hear. Vete y trae a tu marido. Go bring your husband. Ah, ya no tengo marido. And she says, oh, I don't have a husband. Bien has dicho. And she says, you have said well, Porque 5 tienes y el que tienes ahora no es tuyo. because you have 5 and the one that you have now is not yours. Imagínese que Jesús se pare en el púlpito el domingo y le diga a alguien así. Imagine Jesus was standing in the pulpit and he was speaking to everyone here just in that way. Me voy, me están juzgando. He said, I'm leaving, they're judging me. Me están señalando. They're pointing fingers at me. ¿Cuántos dicen amén? Amen. ¿Ya me entiende lo que le estoy diciendo? Amen. Él no se detuvo de decirle lo que ellos necesitaban oír. He didn't stop himself from telling them what they needed to hear. El buen predicador, el buen maestro de este tiempo, A good preacher, a good teacher in these times tiene que seguir el ejemplo de Jesús. has to follow the example of Jesus. Tiene que hablar como Jesús habló. Has to speak like Jesus Lo spoke. que la iglesia necesita oír, What the church needs to hear, aunque esté pisando callos, although he's stepping on wounds, aunque esté hiriendo sensitividades, hurting sensitivities, feelings. ¿Ves? ¿Por qué? Why? Porque más importante Because more important es la parte espiritual de esa persona is the spiritual part of that person que lo físico, than the que lo physical, material. than the material, Porque esto se lo van a comer los gusanos. right? Because this body, right, the worms will eat it up. Si el Señor, es más, el día del arrebatamiento, si yo no veo la muerte, The day of the rapture, if I don't see death, ¿sabe qué? you know what? Agárrese, aquí viene. Esto que está aquí This body that's here tiene que ser transformado antes de subir a los cielos. has to be transformed before entering heaven. La semilla del pecado la tienen que sacar. Right? That seed of sin, they have to take it out. Pastor, pero usted tiene a Cristo como su Salvador. Sí. Pastor, but you have Christ as your Savior. Eso trata Yes. con la parte espiritual. That works with the spiritual Pero part. este cuerpo But this le body pertenece al pecado todavía. belongs to the sin still. ¿Sabía eso? Tiene que ser quitada la semilla del pecado. That seed of sin has to be taken out. ¿Eh? Esto mortal, So this mortal, por causa del pecado que mora en él, by cause of the sin that abides within tiene it, que ser revestido de inmortalidad has to be clothed in immortality, para que entonces pueda ser aceptable al reino de los cielos y subir. so then it could be accepted in the kingdom of heaven and go in. Ahora, ¿quién va a decir? ¿Quién va a separar las cabras de las ovejas? Now, who's going to separate the sheep from the goats? ¿El pastor? The pastor? No. El Espíritu. The Spirit. El Espíritu. Amen. The Spirit. ¿Sabía eso? Por eso es que él le dice aquí That's why he says que here viene el Espíritu. that the Spirit comes. Esto dijo el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en quién. Right? It says, but he spoke of the Spirit which they that believe on him. Hermana Evelyn, búsqueme Romanos capítulo 8, verso 11. Y cuando lo encuentre me lo lee con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
¿Quién levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo, Y dice que si muere en ti, ¿qué es lo que va a hacer? que nos va a levantar de los muertos también. Nos va a levantar como lo hizo con Jesús. Amen. ¿Por qué tú crees que Él dice aquí que tiene que recibirlo? Right? He says here that you have to receive it. Y lo recibimos cuando recibimos a Cristo como Salvador, ¿verdad que And sí? we receive that spirit when we receive Jesus as our Savior. Pero ese es el kindergarten. But that's that kindergarten Ese part. kindergarten. Ese es cuando Él está trabajando contigo. That's when He's working within you. Te está enseñando, está sacando de ti lo que nos sirve y depositando lo que Dios quiere que sea hallado en ti. Right? He's teaching you, taking those things out of you that's no use and putting things in you that you need. Después viene el nivel de la unción, el bautismo. Then comes that level of anointing, the baptism. Y recibiréis poder Right? You should receive cuando power haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. when the Holy Spirit of God has come upon Y you. me seréis testigos And you shall be witness en Jerusalén, to me in Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria, in Samaria, hasta lo último de la and tierra. until the end of the world. Hechos 1:8, ¿verdad? Ese es el nivel de la unción. That's that level of El anointing. primer nivel trabaja contigo. Right? The first level works with you. El nivel de la unción, el segundo nivel. That second level of the anointing, Ahora es Dios trabajando a través de ti a favor de otro. right now, it's God working through you in another's favor. ¿Me entiendes? Amen. Vas a orar por los enfermos y sanos. Right? You're going to pray for the sick and they're healed. Vas a echar fuera demonios. You're going to cast out the demons En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Vas a hacer todas las cosas que Él hizo. You're going to do all those things that He En su did nombre. in His name. ¿Me entiendes? Amen. O sea, tú no te puedes conformar con decir, pues ya yo fui sellado con el Espíritu. Right? You can't be just conformed and say, oh, I've already been sealed with the Holy Spirit. Porque nuestro Señor Jesús en su bautismo en las aguas del Jordán fue sellado con el Espíritu. Right? Because Jesus in the waters of the Jordan, He was baptized with the Holy Pero el Spirit. Espíritu lo llevó al desierto a hacer qué? But then the Spirit took Him Probado, into the ¿verdad que desert sí? to be tested. Y cuando pasó la prueba, And when He passed that ¿qué test, usted cree que ocurrió? what do you think happened? Entonces dice que vino en el poder del Espíritu. It says then He comes in the power. Vino en la unción. Look at the anointing. Porque yo lo sé. And how do I know that? Porque lo dice en el verso 14 de Lucas 4. Because verse 14 of Luke chapter 4, Lo dice. Y después en el verso 18, and then in verse 18, Jesús dijo que el Señor lo había ungido. right, Jesus says that God had anointed ¿Cuántos Him. quieren esa unción? Amen. How many of us want ¿Cuántos that quieren esa anointing? unción? Yes. Sí, mi hermano, no se quede sentado en la silla. Right? Don't just stay seated in No your se quede seat. sentadito en la silla, vaya por más. Amen. Go for more. Para las cosas de Dios hay que ser ambicioso. Right? You have to be ambitious for the things of De God la manera positiva. in a positive way. Busque la voluntad de Dios. Look for the will of El God. llamado que Dios tiene para su vida. Right? The calling that God has for your Cumpla. life. Fulfill Para that. eso dice que nos dieron el Espíritu Santo. That's why it says that we were ¿Eh? given the Holy Esto Spirit. dijo del Espíritu que habría de recibir los que creyesen en Él. Pues aún Amen. no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. It says, but those who spoke of the Spirit which they have believed on Him shall receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Mi hermano, esto no es para, como dicen en Puerto Rico, esto no es para los ñangotados. Esto es para los que ponen el pie al frente. Yes, this is the ones who take that step Esto es forward. para los violentos. It's just for the violence, Esto es para los que Amen. cuando el diablo empuja una vez, right? These are for the ones in which the devil pushes usted once, empuja 3 veces. you push 3 times more. ¿Eh? Cuando él trata de hacerte retroceder una vez, When he tries to make you back up en el once, nombre de Jesús in the name of Jesus, y en la unción de su in Espíritu, the anointing of His tú lo haces Spirit, a retroceder 3 veces. you're going to make him back off 3 times more. Los demonios sabían quién era Jesús y quién era Pablo. Right? The demons knew who Jesus was and who Paul was. Y los dos tenían la unción del Espíritu. And they both had the anointing of the Spirit. Amén. Amen. Ay, Padre amado, déjame ver qué me dice por aquí el apóstol. Dice, Yeshua es Torah y Mesías. Hay que permanecer en él para ser salvo, no solo confesarlo. Pues Yeshua significa salvación. Amen. Jehová salva. Aleluya. Yo no sé de ti, I don't know about you, pero cada vez que yo leo estas cosas, but every time I read these yo digo, things, Señor, sacude tu iglesia. I say, Lord, shake up your church. Agárralos así por los hombros. Grab them by the arms. Y no por los hombros, por las orejas. And if not by the arms, by their Dale. ears.
and shake them up. Que comprenda qué identidad es la que tú le diste, Padre amado, en tu Hijo Jesús. That they understand the identity that you have given them Amén. in your Son Jesus Christ. Verso Amen. 40, vamos a leer verso 40, vamos a leer por aquí, vamos a seguir. Dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Many of the people therefore, when they heard these sayings, said of a truth, this is the prophet. Se creían que él era Elías, They thought that he was Elijah, se creían que él venía, que era Elías reencarnado. that he was Elijah reincarnated. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Others said, this is the Christ, but some said, shall Christ come out of Galilee? Mira qué interesante. Look at how interesting. Él nace en Belén, Right, he is born in Bethlehem, huyendo de la persecución, fleeing from the va a persecution. Egipto, He goes to para Egypt, que se cumpla la palabra que dice, de Egipto llamé a mi hijo. right? So that word is fulfilled in which it says that from Egypt I called my son. Y va a Nazaret donde crece. And he goes to Nazareth in which he is brought up. Pero cuando él comienza a caminar en su But ministerio, when he begins to walk in his ministry, él establece su base de operaciones en Galilea. his base of operation is in Galilee. Porque en Galilea estaban los judíos Because in Galilee there were the Jews que no tenían mucha educación, who had not much que no tenían education. mucho They conocimiento de had la not palabra. much knowledge of the word. En Jerusalén estaban los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los feos. Right? In Jerusalem they had the Pharisees, the scribes, the Sadducees, and all the other people. Exacto. Allí estaban los sabios, The wise people were there. los que andaban con mucha cuestión de que yo sé más que tú. Though with all that, I know more than you. Los teólogos de sus días. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? So what happens? Él sabía que allí él no iba a poder hacer mucho, He knew that there he couldn't do much. porque ellos tenían el sistema de la ley como algo para regir y dominar al pueblo. Right? They had the system of the law to, kind of move the people and To rule to over. rule over them. Y entonces pues, se fue a Galilea So then he goes to Galilee. y por 3 años y medio And for 3 years and a la half, mayoría de su ministerio the majority of his ministry, ocurre en un espacio de aproximadamente 3 millas cuadradas. in a space of time of approximately 3 square miles. 3 square miles. ¿Eh? 3 millas cuadradas. Ahí es que ocurre todo. And that's where everything happens. Capernaum específicamente era su base de operaciones. Specifically, Capernaum was his base of Y operation. Capernaum lo que significa es Villa de Naúm. And Capernaum means a valley of Village. village. Caper significa villa. Capernaum means village. Y Naúm era el nombre de esa villa. And Naum was the name of that village. Para que usted entienda lo que significa eso. So you understand what that means. Decían, fíjate tú, de Galilea saldrá el Cristo. That from Galilee the Christ would come. Sí, porque ellos estaban esperando al Mesías en Jerusalén. Right? They were waiting for the Messiah in Jerusalem. Que un día iba a bajar fuego del cielo That one day fire from heaven will fall. y se iba a posar sobre el templo. And it would rest on the temple. Y por la puerta del frente iba a salir el Mesías. And through the front of the door the Messiah will come through. Esas eran las ideas de ellos. That was their idea. Y que iba a venir cabalgando un caballo blanco, And that he would come riding on a white horse, vestido de rey. clothed as a king. Y les iba a decir, vamos a echar a estos romanos de aquí, estoy incircunciso, vamos a And echarlos de he aquí. would say, let's take these Romans out of here. Y ese no fue el caso. And that was not the case. Ese no fue el caso. That was not the Él le dijo, case. no, ustedes van a bregar con eso. Yo vine a otros asuntos mayores. Right? He said, I came for a greater Greater things. things. Mira lo que dice aquí en el verso. No dice, verso 42. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Has not the scripture said that Christ comes of the seed of David and out of the town of Bethlehem where David was? ¿Ves que ellos conocían la palabra? You see that they knew of the word? Ellos conocían la palabra y que se hacían. They knew the word. Esa gente que sabe, pero se hacen que no saben. You know those people, who know, but then they kind of play like they don't know? Mhm. Pero después usted habla con ellos 2 minutos y ¡fuá! But then you speak to them, within 2 minutes and, you see their true colors. Ellos habían leído el profeta Miqueas y sabían que él venía de Belén. They read about Micah,
5:2, que él venía de Amen. Belén. Yes. ¿eh? Yep. Ellos sabían que el Salmo 89 lo declaraba. They knew that Psalms 89 declared ¿eh? it. Ellos sabían que la palabra daba testimonio. They knew that the word gave testimony. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano. Amen. ¿Por qué te digo esto? Why do I say this? Para que tú veas que delante de Dios no iban a tener excusas. So that you see that before God they weren't going to have any excuses. Que cuando Jesús le dijo, por no haber conocido el tiempo de tu visitación, tu casa ha sido dejada desierta. Right, when Jesus says that for not knowing the time of your visitation, your house has been left empty. No que Dios los había abandonado, porque ellos no están solos. Right, not that God had abandoned them because they're not ¿ok? alone, Dios tiene misericordia con ellos. and God had mercy with them. ¿Usted sabía eso? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero donde un judío pisa, la grama se pone verde. Right, you know, I don't know if you noticed, but wherever a Jew steps, the grass turns green. Las cosas prosperan. Things, prosper. Y es porque la mano de Dios está con ellos And it's todavía, because the hand of God is still with them. guardándolos, preservándolos, Right, keeping them, para el día de preserving la them restauración de for ellos. that day of restoration. Cuando le dijo tu casa ha sido dejada desierta, When he says your house has been left empty, quiere decir que le puso una venda espiritual. means that he has placed a spiritual blindfold. En Corintios capítulo 3 y en Corintios capítulo 6 en primera lo declara. Corinthians 3, it says, Romanos capítulo 11 versos 25 y 26 dice que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a restaurar a Israel. right, it says that when the fullness of the Gentiles is completed, then Tenemos que estar claros en eso. we have to be clear on that. Pero la enseñanza para nosotros es que ellos conocían, But the teaching for us is that they knew, pero por alguna razón, motivo, circunstancia, but because of certain situations, no creían en su corazón que ese era el Mesías. they didn't believe in their heart that that was the Messiah. ¿Qué usted cree de eso? What do you think of that? En la iglesia hay gente así, se lo dije ahorita. In the church, there's people like that, and I said it to you earlier. De verdad que Jesús nació That really Jesus was born de una virgen, from a virgin en un in a pesebre. manger. De verdad que murió en una cruz. Did he really die on a cross Se levantó al tercer día. and rose up on the third day? De verdad que bajó a las profundidades de la tierra. Did he really go down into the Y deepest venció a part of the earth Satanás. and overcame Satan? ¿Eh? ¿Qué usted cree de eso? What do you think of that? Hay gente así. There's people like that, Y los números siguen aumentando. right? And those numbers keep, growing. Porque si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, Because if faith comes by hearing, hearing the word of es lo God, que usa el Espíritu para aumentar mi fe. what do I need, to help my faith grow? La I need the palabra. word, El yes. escrito está. It is written. ¿eh? Si usted no está en ella, mi hermano. If you are not in the word, Y el lunes and on Monday, fui a Levítico capítulo 2, verso 13. I went to Leviticus 2, verse 13. 13. ¿Y sabe qué le enseñé a los que estaban aquí cogiendo la And clase? you know what I taught those who were here taking the class? Sin sudar mucho, mire, sí, Without sweating a lot. suavecito. Easy. Escribiendo con una mano y tomando café con la otra. Right? Writing with one hand and drinking coffee in Vivo another. como lo que se declaró aquí, I live what is declared here en la Torah. in the Torah. ¿Ok? Jesús lo dejó claro Jesus left it clear en el nuevo pacto. in the new covenant. Lo dejó clarito. He left it clear. Lo dejó clarito. ¿Eh? Y decían, oh my God, pastor. Simplemente buscando unas palabritas clave, Looking for, keywords, unos significados significances, sencillitos. simple, Y de momento los versos bíblicos del nuevo pacto empezaron a aparecer y a caer en su lugar. the verses of the new covenant, began to show. Y vimos la revelación de esa orden de la ley And we saw that revelation of that order of the law manifestada en el espíritu del nuevo pacto. manifested in the spirit in the new covenant. Y el evangelista Daniel estaba aquí y me decía, ¡ay, pastor! ¡Ay, pastor! Yo que tengo que ir a dormir porque entro a trabajar a las 2 de la mañana, ahora no me va a dar sueño. ¿Eh? Porque la palabra es así, mi hermano. Yep, the word is like that. ¿Eh? Es palabra de Dios. It's word from God. Ella es eterna. It's eternal. Ella cumple sus propósitos. It fulfills its purposes. Amén. Amen. Entonces dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él.
Verso 43. It says, so there was a division among the people because of him. Empezaron a discutir, unos que sí y otros que no. So they began to argue. Some said yes, some said no. ¿Qué pasa hoy en día? What happens today? Hay uno que dice que si no hablas en lengua no eres salvo. Right, there's people who say if you don't speak in tongues, you're not saved. Y la Biblia me dice a mí que no es necesario. And the Bible tells me it's not Hay necessary. otro que dice que si no te bautizaste no te salva. There's people who say if you're not baptized, you're not saved. A mí la Biblia me da ejemplo de gente que no se bautizó y caminó con el Señor en el Right? paraíso. The Bible shows me examples of people who were not baptized but walked with Entonces, ¿quién God. tiene la razón? So then who has the reason? ¿Quién tiene la razón? Mhm. ¿El que dice que sí o el que dice que The no? one who says yes or the one who says no? Pues ni el que dice que sí ni el que dice que no. Neither of them. El que va por la palabra de Dios. Yep, it's the one who goes by the ¿Me word. entiendes? Por eso es que yo digo, That's why I say yo no soy legalista, I'm not a legalist. yo no soy liberal, I'm not a yo liberal. ando con Cristo en el centro. Right? I walk with Christ in Porque the así fue que center Cristo caminó. because that's how Christ walked. Pero entonces los fariseos, los escribas y los saduceos querían meterlo preso. But then the Pharisees, the Sadducees, the scribes wanted to arrest him. Y el pueblo dudaba de él. And the people doubted of him. ¿Y qué él hizo? And what did he do? ¿Se asustó? Was he afraid? No, él siguió hablando. No. He continued speaking. Él siguió enseñando. He continued Él teaching. siguió moviéndose He entre pueblos. continued moving through the people. Porque a él no lo movían las masas. Because the mass did not move A él him. no lo movían las cantidades. The quantity did not move him. Él quería el corazón de ellos. He wanted their hearts. Él quería el corazón de He ellos. wanted their hearts. ¿Eh? Verso 45. Verse 45. Oh, no, perdón, 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Verse 44. And some of them would have taken him, but no man laid hands on him. ¿Ve? Ninguno se atrevía. None of them dared to. Que cuando ese hombre habla, papá, Right? It's when that man speaks. yo no sé, pero yo lloro, canto y tiemblo. I don't know, but I cry, I shake, and I tremble. Es que cuando él pasa por el lado, Right? When he walks past yo you, siento una gloria, I feel glory. como la que sintieron cuando inauguraron el templo de Salomón. Like how they felt when they inaugurated Y the tengo temple que of caer de Solomon. rodillas. And had to fall on Hey. their knees. Amen. ¿Entiendes? ¿Qué usted cree de eso? Verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto them, why have you not brought him? Ujú. Ahora cuando regresaron al templo, porque estos alguaciles eran del templo, ¿saben? Right? These people were of the temple. Sí. Estos no pertenecían a Ais, ¿ok? Estos no eran de Ais, estos eran They didn't belong del to templo Ais. estos eran del templo de They Jerusalén. were in the temple of Jerusalem. No se asusten, ¿ok? Que si entran por ahí yo digo, pues nomás aquí vinieron a buscar. Para que me lleven a mí y todos ustedes se echan a coger. Para que usted se rinda ahí. Y mira lo que le dijeron los alguaciles. En el verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. The officers answered, never man spoke like this man. ¿Qué usted cree de eso? What do you think of that? Con palabras. With words. Usted sabe que siempre el pastor dice: deme 2 minutos hablando con alguien Right? Pastor always says, give me 2 minutes speaking with a que person dice ser cristiano. who says to be a Yo Christian, te voy a decir si es o no es. and I'm going to tell you if they are or if they're not. Porque de la abundancia del corazón, Amen. Yes. ¿qué sucede? Right? From the abundance of their heart, the Habla mouth la speaks. boca. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, If you have Christ in your heart, por aquí lo que sale es Cristo right? céntrico, What comes out of your mouth is es Christ-centered. bíblico, It's es biblical. evangelístico. It's evangelical. ¿eh? De alguna manera el Espíritu siempre cuela la palabra, Amen. ¿eh? Y la pone en tus labios. Yes. Pero si usted no es, Right? If you're not, vamos a hablar de cosas que no vienen al caso. right, we're going to speak of things that don't, come into case. Eso aquí no pasa. Oh, that doesn't happen Yo voy a here. hablar de otros lugares, pero I'm aquí going no to speak pasa. about other things, but that doesn't happen here. ¿Cuántas veces usted ha pasado por el lado de alguien que está conversando ahí en el intermedio, en el servicio? How many times have you walked past someone who's, speaking Y están hablando de cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. in the break of the service, and they're speaking of things that has nothing to do with God. Amén. Amen. Hablan de Shin y de TikTok
They talk about Shein, TikTok, Hablan, ¿cómo es que se llaman las prendas esas de 5 pesos? paparazzi. Paparazzi. Yep. Los hombres hablando de que Boston le metió una clase B este fin de semana al caño. Mira, pastor. Don't say that. Los dejaron como el perro del Chavo del Ocho. ¿Usted se acuerda de eso? Lo dejaba entre las patas y el hocico partido. Está bien, pero ellos vuelven a jugar ya mismo. Yeah. Así que vamos a ver qué pasa. Esa, mi hermano, ¿por qué? Porque la naturaleza que está en tu corazón es la que sale por tus labios. Right, the nature that's within you is what comes out of your mouth. Yo no le tengo que decir a nadie cómo vestir para la casa de Dios. I don't have to tell someone how they need to dress to Hoy yo love estoy con God. mi ropa del trabajo porque hoy yo llegué a casa, recogí unas cosas, fui al hospital a ver a mi hermano y por ahí para acá. Right, I'm wearing my work clothes because I came out of work. I went straight to the hospital to see my brother, Todavía no comí. and came here and I haven't ate yet. Suerte que me trajeron por ahí unos mofonguitos con unos camarones. Cuando vaya por ahí en la hueva voy. Aleluya. A gozarme en la presencia del Señor. Amen. Entonces, verso 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Then answered them the Pharisees, Are you also deceived? En el verso 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Have any of the rulers or the Pharisees believed on him? Ahora tenía miedo, Now they were afraid. ahora tenía miedo, They were afraid porque ahora veían que él tenía palabras de sabiduría. because now they saw that he had words of Y como él wisdom. tenía palabras de sabiduría, And since he had words of la wisdom, gente estaba empezando a dudar people began to doubt la autoridad de ellos. their authority. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Remember Nicodemus? Vino por la noche. He came during the night. Oh, maestro, Oh, teacher, Dios está contigo. God is with you. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. No one can do the things that you do if God is not with them. Oye, Nicodemo estaba pensando que Jesús le iba a decir 2 o 3 cositas bonitas. And Nicodemus thought that Jesus was going to say a few beautiful words to him. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. And Jesus says, you need to be born again. ¿Tú te imaginas eso? Imagine that. Que tú vengas, pastor, ¿qué clase de estudio? That you say, Pastor, you know, that study was ¿Qué awesome. clase de palabra? What a word that was. Sentí la presencia del I felt Espíritu. the presence of the Holy Spirit. Había fuego en la casa. There was fire in the house. Y el pastor te diga, arrepiéntete. And then the pastor says to you, repent. Pero pastor, But Pastor, porque Jesús le tenía que decir a ellos lo que le tenía que decir. because Jesus had to tell them what he needed to tell him. Y si Jesús lo hizo, And if Jesus ¿qué es did lo it, que yo tengo que hacer? what does the pastor have to do? Ahora yo lo voy a hacer como lo hizo Jesús, I'm going to do it how Jesus did it, en el amor de Cristo. in the love of Christ. Reflejando siempre que lo que Él les estaba diciendo era para beneficio de ellos. Reflecting to them what was for their benefit, A ustedes les conviene que yo me vaya, right? It benefits you that I leave porque el Espíritu va a descender. because the Holy Spirit will descend. Interesante, ¿verdad? Que todo esto, o sea, es tu ver la interacción It's for you to see the interaction entre el Dios hombre between God man con los hombres que necesitan de Dios with the men who need God y la reacción de ellos. and the reaction. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a Dios? Amen. How many of us need God? Yo Amen. necesito a Dios todos los días. Yes, every day. Yo le digo como decía Charles Stanley, Like Charles Stanley used to say, Señor, toda la noche te fui fiel. right, Lord, all through the night I was faithful. No hice nada indebido, I did nothing wrong. no dije nada indebido, I said nothing wrong. no vi nada indebido, I saw nothing wrong. pero ahora que me desperté, But now that I have awoken, te necesito. I need you. Porque Amen. no sé qué va a pasar tan pronto. Ni el piecito toca en el piso, yo no sé qué va a pasar de aquí para allá. Because I don't know what's going to happen once my feet touch the ground. Esa es la realidad. That's the reality. Esa es la realidad That's the reality que nosotros tenemos que comprender cada día. that we have to understand every day. Ellos tenían al Mesías de frente, They had the officer before them, pero se debatían si verdaderamente este era el Mesías. but they were debating to see if this was the Verso Messiah or not. 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es.
But these people who know not the law are cursed. Aquí están hablando los fariseos, And they're speaking of the Pharisees, los escribas y los saduceos. the scribes and the Sadducees. Esta gente no sabe nada. These people know nothing. Están más perdidos que la cabra de Juan Bobo. They're lost. Fíjense que Cristo acá. Pero si ellos están perdidos, ¿es por culpa de quién? But if they're lost, whose fault is that? It's their own fault. Primeramente de sus líderes espirituales First, their spiritual leaders, y después de ellos mismos. and then their own selves. ¿Pasará eso hoy? Does that happen today? ¿Pasará eso hoy? Sí, mi hermano. Yes, it does. El hombre sigue siendo el mismo. Our man continues to be the same. Yo te voy a hablar con sinceridad. I can speak to you with sincerity. ¿Sabe por qué? You know why? Porque los datos son los datos. Because the data is, the what? It's a data. The facts are the facts. There we go. ¿Eh? Amen. Hay pastores que tienen miedo de predicar estas cosas There's pastors who are afraid to speak of como these tienen que things ser predicadas and how it needs to be preached, porque la iglesia se ve vacía. because then they say, the church is going to be empty. No, la gente se me va. Oh, people are going to leave. Si la gente se me va las finanzas. And if the people leave, the finances leave. Pierdo la fama. I lose the fame. Bajo en el ranking. I come down in ranking. No me van a invitar para la campaña esa que quiero ir para el Congreso, para el re que te encuentro. ¿Se acuerdan de eso? No me invitan ni para el encuentro, ni para el reencuentro, ni para el re que te encuentro. ¿Se acuerdan de eso? Si tú estás en un altar y eso es lo que te motiva, bájate. Bájate. Porque eso no es. Amen. Al que se humilla, Dios lo exalta. Amen. The one who humbles themselves, the Lord exalts them. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. But the one that exalts themselves, God humbles Al them. orgulloso, Dios lo mira de lejos. Yes, the prideful, God sees them afar. Pero le está cerquita del humilde. But He's close to those who are Cuando humble. tú subes aquí, When you come up here, tu trabajo your work no es otra cosa que llevar el mensaje de la palabra de is Dios. no other than to give the message of the word. Nada más. Amen. Yes. Más allá de eso, el More día than que yo te vaya a dar mi opinión, usted sabe que el pastor se baja de aquí, ¿verdad que sí? The day that the pastor gives his own opinion, what he does, Para que he tú comes sepas down que es from the opinión del altar. pastor. So you know that it's his own Porque la opinion. opinión mía no vale nada aquí. Right? His own opinion is worth Lo nothing que here vale on la the altar. palabra. Only the word. Palabra de Dios. Amen. Amén. Only the word of God. ¿Eh? Yo por eso es que cuando yo no puedo decir que alguien es ignorante Right? That's why I can say someone is ignorant si yo no he cumplido con mi parte. if I have not completed with my part. Si yo te enseño y tú no lo haces, ya es tu Mhm. culpa. If I teach you and you don't do it, that's your fault. Por eso es que muchas veces yo te digo, ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer? That's why I always say, now that you know this, what are you going to do with Después que te it? prediqué esto, ¿qué tú vas a hacer con eso? After I preach this, what are you going to do with that? Porque ya yo cumplí con mi función. Right? I completed my Ahora part. te toca a ti. Now it's your part. ¿Sí? Ahora le toca al pueblo responder. It's the time of the people to respond. No al pastor, Not the pastor, a Dios. but God. ¿Entiendes? Amen. ¿Tú te crees? ¿Lo vamos entendiendo hasta aquí? Yes. Ve la dinámica entre el Dios hombre, So you see that dynamic in which God the man ¿ok? Y los hombres que necesitan a Dios, and the men who need God, hasta que no tienen ese verdadero encuentro con Dios, until they don't have that true encounter with God, no pueden decir como Pedro dijo. they can't say how Peter Cuando él said, dijo, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? who do you say you I am? Y de los 12, And out of the 12, Pedro fue el único que dijo, tú eres el Mesías, Peter was the only one who said, you are the tú eres Messiah, el Cristo. you are the Christ. Y Jesús le dijo, bienaventurado, bendecido, feliz, gozoso eres. And Jesus said to him, you are blessed, Porque ni carne ni sangre te lo reveló, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. because flesh nor blood revealed it to you, but my Father who is in heaven. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Amen. Yes. ¿Entiendes? Amén. Amen. 50. Les dijo, mira, Nicodemo, Nicodemus said, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. he that comes to Jesus by night, being one of them. Oye, yo hablando de Nicodemo y la nariz que asoma. Aleluya.
¿Juzgas acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Does our law judge any man before it hear him and know what he does? Mira esto que interesante. Nicodemo tuvo su encuentro con Jesús en el capítulo 3, ¿verdad que sí? In chapter 3, Nicodemus had his encounter with Jesus. Y Nicodemo era un discípulo undercover de Jesús, And Nicodemus was an undercover disciple of Jesus, de la secreta, of the secret. como dicen en Latinoamérica. Y entonces ahora viene Nicodemo y le dice And Nicodemus comes and a says sus compañeros fariseos, le dice, mira cómo le dice, to his Pharisee, ¿juzga acaso nuestra ley? he said, do they judge the law ¿Ok? A un hombre si primero no le oye any man before it hears him y sabe lo que ha hecho. and knows what he does? ¿Ok? Ahora le dice, paren. And he says, stop right there. Más adelante en el libro de los Hechos, Farther on in the books of Acts, vuelven y le dicen, they ask him, tengan cuidado, be careful, porque que no nos hallemos creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. that we don't find ourselves believing that we're doing the Nos will of God encontremos nosotros and find ourselves peleando contra Dios. fighting against God. Peleando contra Dios. ¿Podrá suceder eso hoy en Could día? that happen today? Pensando que estamos haciendo las cosas bien Thinking that we're doing things y right que estamos complaciendo a Dios, and that we're, pleasing God, estemos luchando contra Él. and that we find out that we're fighting Mi against hermano, Him. por eso es que nosotros tenemos que analizar That's why we have to todos analyze los días, ourselves todos los every días. day. Amén. Amen. Verso 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? They Escu- Ajá. Sorry. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search and look, for out of Galilee arise no prophet. Interesante. ¿Eh? Todavía, viendo los milagros, las señales y maravillas de Jesús, Still seeing the signs, marvels, and miracles of Jesus, escuchando sus palabras, hearing his words, todavía and they still no le creen. didn't believe him. Todavía dudan de Dios. They still doubt of him. El poder es algo que es embriagante. Power is something that's Is like alcohol, you know. Y una vez tú lo pruebas, like once you try it, te puede dominar, it can dominate you. te puede dominar. Y tienes que tener mucho cuidado. You have to be very careful. It's intoxicating. is the word. That's the word. Intoxicates you. Mhm. Porque ellos estaban intoxicados por el poder que le daba la ley de Dios, They were intoxicated of the power that the law gave them, al punto que insultaban a la gente, to the point in which they would insult people, abusaban de la gente, they would abuse the le people, robaban a la gente they would steal of the people, y no sabían que tenían de frente and they didn't know that they had before them al que dio la ley the one who gave the law. Amen. en el monte Sinaí. In Mount Sinai. No sabían que tenían de frente They didn't know that they had before el que le them dijo a Moisés, escribe. the one who told Moses, Aquí write. van las 613 ordenanzas, escribe. 613 ordinances, write it. No sabía que tenían de frente They didn't know that they had before him al que Moisés vio pasar allá en el tope de la montaña. the one that Moses saw pass on the peak of the Vio mountain. sus espaldas, He saw his backs. vio su gloria. He saw his glory. Y ellos, como tenían la ley And they, since they had the law, y decían que Abraham era su padre, and said that Abraham was their father, creían que ya lo tenían todo, they thought that they had everything, que no necesitaban más nada. that they needed nothing else. Y no sabían que tenían de frente And they didn't know that the one before al them que Abraham vio de lejos. was the one that Abraham saw from En hebreo afar. lo dice, él vio mi día, He saw my day. my day. Ellos lo tenían de frente, They had him before them, no lo conocieron, and they didn't know porque no him, conocieron su palabra. and they didn't know his words. Por eso fue que el verso 53 que dice, que después que dijeron eso, cada cual se fue para dónde. ¿Para dónde vamos ahorita? Then it says, and every man went unto his own house. Nos parecemos a ellos. Do we look like them? Nos parecemos a We ellos. resemble them, right? Eso para que usted vea que ellos y nosotros no somos tan So you diferentes. see that us and them were not so, far apart. O sea, mi hermano, nosotros tenemos que aprender
Esto está escrito, mi hermano, This para is- que tú aprendas This is written for you to learn, a no cometer los errores que cometieron ellos, to not commit the same mistake that they a committed, no caer en las faltas que ellos or cometieron. fall in those same Tú faults y yo no that they somos made. perfectos, You and I are not perfect. somos imperfectos. We are imperfect. Hoy yo tuve que lidiar con dos casos bien profundos. And today I had to Deal with. deal with two very strong cases. Uno me dijo, One said, pero si Dios es amor, but if God is love, ¿por qué permite lo que está pasando en Gaza why does he allow what's happening in Gaza y lo que está pasando en California and what's happening in y California anoche en New York City and then in New York y en City, Chicago? Chicago? Y yo digo, para darte una respuesta, To give you an answer, te tengo que llevar al tiempo antes del tiempo. I have to take you to the time before Te time. tengo que llevar a la eternidad pasada. I have to take you to that past Para que tú eternity comprendas for you to que lo que está understand ocurriendo that what's es happening consecuencia de la decisión de un hombre. is the consequence of one man. ¿Eh? De un hombre que eligió, A man who chose escucha esto, el mal. the bad, Conocer to know como Dios conoce, how God knows, desobedeció disobey, y conoció el bien, and knew the good, pero conoció el mal. but knew the bad. Y el mal trajo consecuencias. And the bad brought Y consequences. por eso es que las estamos pagando como las estamos And that's pagando. why we're paying for all that, how we are Ya, now. yo no había pensado eso. Oh, I didn't think of that before. Y dije, pero tú sabes lo más lindo. But you know the most beautiful Que part la of it? palabra me dice en Efesios That the word says in Ephesians que desde antes de la fundación del mundo ya Cristo había muerto por nosotros. that before the foundation of the world, Christ had already died Ya for él había us. pagado por nuestros pecados. He had paid for our sins. Antes que se creara este universo, Before this universe was created, ya Cristo había muerto. Christ had already died. ¿Cómo puede ser? How can that be? Yo sí, porque él habita la eternidad. Right? Because he abides in eternity. Como él habita la eternidad, And since he abides in él eternity, puede ver el final desde el principio. he can see the end from the beginning. Y lo dice en Isaías 44. Isaiah 44 says it, Él ve el final desde el that principio. he sees the end from the beginning. Él llama a las cosas que no son como que son. And he calls those things that are not Y as it should be. y su voluntad se cumple. And his will is completed. Y me dice, entonces no es culpa de Dios. Yo digo, exactamente. And he tells me it's not God's fault then. And I said, Yeah. exactly. Es culpa de la decisión de uno. It's the fault of the decision of one. Y el resultado llegó a todos nosotros. And the result came to all of us. Pero antes de que tú y yo naciéramos, But before you and I were born, ya Dios había ofrecido la solución. God had already offered that solution. Cristo había muerto por nosotros. Christ had died for us on the Y dice, cross. wow, And he said, wow, ¿y dónde tú aprendiste todo eso? where did you learn all that? En Google. In Google. Lo googleé. ¿No? I Googled it. ¿Por qué usted cree que yo uso espejuelos? Why do you think I wear No es glasses? para verme sofisticado e It's inteligente. not to look, intelligent, Es porque si me lo sophisticated. quito no veo nada de todo lo que he leído. It's because if I take it off, I can't see with all the reading that I've done. Otro me dice, Another tells el me tema de hoy era el amor. the topic of today was of Sí, love. yo no sé por qué en el meeting hoy era el amor. The topic today in the building was of love. Si Dios es amor, If God is love, ¿por qué no perdonó a Lucifer? why didn't he forgive Lucifer? Esta me la hizo un testigo de Jehová. And this was a Jehovah Witness who asked me ¿Por this. qué Dios no perdonó a Lucifer? Well, then why didn't God, forgive Lucifer? Y todas las viejitas que estaban alrededor le hicieron. And all the elderly women around were like, Yo le ¿verdad que tú quieres? ¿Tú quieres que yo me atreva a decirte algo acerca de ese tema? and I said, you really dare me to tell you something on that case? Y está bien, déjame ponerme mi sombrero de matemático. ¿Por qué? And he asked why. Y yo, porque te tengo que sacar de este universo para que comprendas lo que te voy a Right? decir. Because I have to take you out of this universe so then for you to understand what I'm about to show you. ¿Dónde pecó Lucifer? Where did Lucifer sin? ¿En el cielo o en la tierra? In heaven or on earth? Ajá. Me dice, In heaven. En el cielo. Yes. ¿Y el cielo? And in heaven, ¿Está en nuestra dimensión? is it in our dimension? No. ¿Dónde está el cielo? Where is heaven? Me dice, en la eternidad. In eternity. Y yo, entonces, So then, ¿cómo fue el pecado de Lucifer? how was Lucifer sin? For eternity. Eterno. Yes. No
tiene solución. There is no solution. Pero ¿por qué Dios puede perdonar Well, then- nuestro pecado? Why can God forgive our sin? O porque cuando todo cayó bajo la maldición del pecado, Because when everything fell under that gracias a curse Lucifer, of sin, thanks to Dios Lucifer, crea God creates un lugar que tiene espacio a place that has time y tiene tiempo. and space. Y Lucifer no lo tiene. And Lucifer does not Y have los that, ángeles que cayeron. or nor the angels that fell. Tú y yo You and I tenemos tiempo para arrepentirnos. have time to repent. Tenemos espacio para tomar nuestra decisión. We have space to make our decisions. ¿Ok? Y tenemos a Cristo. And we have Christ. Amen. Por su Amen. sangre, By his blood, mis pecados son lavados. my sins are washed. Los azotes que fueron sobre él And the whip that was placed on him, quitaron la ira de Dios que estaba sobre mí. right, took that wrath of God that was over me. Por eso es que tú y yo tenemos algo That's why you and I have que la something Biblia dice that the Bible que says los ángeles quisieran ver y comprender y no pueden. that the angels would love to see and have, but they can't understand. Y me dice, And he says, pero ¿y por qué mis ancianos no me pueden contestar esa pregunta? well, then why can't my elders answer me that question? Y le dije sencillo, And I said simply this, porque ellos tienen una Biblia because they have a Bible que ha sido manipulada para acomodar las doctrinas de ellos. that have been manipulated to put space for their own Perfecto. benefit. Y le dije, y te voy a decir algo que tú conoces. And I'm going to tell you something that you know, Ustedes piensan que Lucifer y Jesús eran hermanos, ¿verdad que sí? and you think that Lucifer and Jesus were brothers. Hizo, And he said, eso es verdad. that's true. Eso es una mentira del diablo. Well, that's a lie of the devil. Porque cuando tú dices que Lucifer y Jesús eran hermanos, tú estás diciendo que Jesús es un ser creado. Right? Because if you're saying Lucifer and God are brothers, you're saying that God is A created a being. created being. Y él no fue creado. And he was not created. Lucifer fue creado. Lucifer was Los created. ángeles fueron The creados. angels were created. Tú y yo fuimos creados. You and I were created. Pero Jesús es Dios. But Jesus is Y God. me dice, oh no. And he says, Porque no. ellos no creen que Jesús es Right? Dios. Because they don't believe that Jesus is God. Y yo dije, te lo tengo que explicar otro día porque ya los 5 minutos se me acabaron. So I have to explain this another day. Pero, perdóname, So I'm sorry. pero tu libro de Apocalipsis, ¿verdad que dice que Él es el alfa y el omega? Your book of Revelation says that he is the Alpha and the Omega. ¿Tú sabes qué significa You eso? know what that means? Que Él es antes de y después de. That is before and after. Él es el primero y el último. That he is the first and the last. Él no fue creado. He was not created. Y ahí la dejé. And I left it there. Y me fui para allí para abajo. Espérate, que tengo que ir a cambiar un switch. And I said, you know, I have to change a switch. Y me fui. And I kept moving and I left. ¿Eh? Mi hermano, ¿por qué? Why? Hay tanta mentira, Right? There's so many hay lies. tanta falsedad. So much things that are false. Y si usted no está en esa palabra, And if you're not in the Word, se lo van a llevar, right, they're going to take you with them. pero no para el cielo, But not to heaven. no para el cielo. Not to heaven. Así que esta noche, mi hermano, So tonight, ese es el capítulo 7. that is chapter Esa es 7. la interacción de Jesús y los fariseos en el The- capítulo 7. Interaction of Jesus and the Pharisees. La semana que viene tenemos un debate Next week we have a debate en el capítulo 8. in chapter 8. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Pastor, Yes. ¿y cuál es el tema del debate? And what's the topic of the debate? Venga el miércoles y se lo digo. Come on Wednesday. and Ahí está I'll la tell hermana you. Azul y lo digo. Amen. ¿Cuántos reciben esta enseñanza? Amen. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yes. Vamos a estar puestos de aquí. mi hermano. Aleluya. Sigamos orando por los hermanos que están hospitalizados. Right? Continue to pray for those brothers and sisters who are hospitalized, Por los sick, hermanos que están afectados de salud. those who are affected in their health. ¿Ok? Amen.
Vamos a seguir orando por la iglesia. Let's continue praying for the church. Este fin de semana vamos a orar también por el evangelista José López, This weekend we're going to pray for Evangelist Jose Lopez as well. que sale a visitar su familia Right, en he's gonna Pensilvania. Go visit his family in Usted Pennsylvania. sabe que su papá pasó a morar con el Señor hace como un año, You know, about a year ago, his father passed away with the Lord. pero la familia quiere estar, ¿verdad? Pasar un tiempo juntos. Right, the family wants to spend some time Que together. vamos a orar para que Dios le dé un So buen viaje, un buen tiempo, y Let's pray. los traiga de regreso con bien. that God gives them, you know, a safe trip, good time. Oremos por el crecimiento de la iglesia. And let's pray for the growth of the church. Oremos los unos por los otros Pray for one another. para que Dios ponga hambre de la palabra en Right, so nuestro that God corazón. places hunger of the word in your hearts. Que cuando tú veas esta Biblia, That when you see this Bible, ¿verdad? En vez de darte sueño, instead of falling asleep, se te quite el sueño your sleep is taken y away. sientas un hambre insaciable. And you have a hunger. Mire, la hermana Azul está como la hermana Tina, que cada vez que dice algo de la palabra, yo, ¡santo, aleluya! Amen. Salí edificado. Amen. Que Dios despierte esa hambre en Yes. todos nosotros. That God unleash that hunger within all of us. Para que cuando tú le hables a alguien de Cristo, That when you speak to someone of Christ, tú le hables sin temor. you speak without fear, Palabra de verdad, with word that is true, ungida por el Espíritu, anointed by the Holy va a traer Spirit, fruto. and it's going to bear Esa es la que fruit. trae fruto Amen. para vida eterna. Yes, that's the one that bears fruit for eternal Ese es el life. que salta para vida eterna. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Yes. ¿Cuántos dicen, ok, pastor, vámonos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, Father, we give you por thanks tu palabra, for your word, por tu Espíritu, for your por spirit, tu Hijo for Jesucristo. your Son, Jesus Christ. Padre, por la enseñanza que en ella recibimos. Father, for the teaching that we have received. Danos, Padre amado, esa valentía. Give us that courage, Danos esa palabra de poder y autoridad that word of power and authority que fluyó a través de los labios de tu Hijo Jesús. that flowed through the lips of your Son, Jesus. Esa unción del Espíritu Santo. The anointing of the Holy Para que los Spirit, que nos rodean that those who surround no puedan us resistir tus palabras, cannot resist your words, tu llamado. your calling, Vengan a los pies de Cristo. and that they come to the feet of Oh Señor, porque Christ. lo más que deseamos Because the most that we want es que se arrepientan, is that they repent, confiesen a Cristo, confess que Christ, sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero and their names are written in the book of the Lamb of y Life, pasen a morar contigo and they go with you el día que tú llames tu iglesia. the day that you call your church. Ahora, Padre, bendice los refrigerios, Now bless the refreshments, las manos que los prepararon. the hands that prepared it. Desde ya te damos la gloria. We give you the glory. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. And Father, take us to our homes well. Bendice a los que se conectaron en el Facebook en esta noche, Bless Señor. those who connected on Facebook Y Live. que aquellos que puedan ver este estudio más adelante And those who can see this study later puedan on, sentir el toque del amen, Maestro, are able to feel the touch of the Master, el llamado de tu Espíritu the calling of your Spirit, y responder para salvación. and respond for salvation. Padre, te declaramos nuestro amor Father, we declare our love en el nombre de tu Hijo amado in the Jesús. name of your Son, Jesus Y el pueblo Christ. de Dios dice, Amen. salúdense en el amor de Cristo, que son bendecidos. No se vayan, que hay unos refrigerios.